Un pueblo entero desapareció en una sola noche. Se desvaneció de la faz de la tierra, tragado por la densa e implacable selva. Más de 900 personas, una comunidad construida sobre la esperanza, dejaron de existir. Hombres, mujeres e incluso los niños más pequeños se perdieron en un solo y horrible evento que envió ondas de choque por todo el mundo. La fecha era 18 de noviembre de 1978. El lugar era un asentamiento remoto en el corazón de Guyana, un lugar al que llamaban Jonestown. Estaba destinado a ser un paraíso, un santuario de las injusticias del mundo exterior. En cambio, se convirtió en una tumba, un monumento silencioso a un sueño que se había retorcido en una pesadilla ineludible. El mundo despertó con imágenes que desafiaban la comprensión. Fotografías aéreas mostraban un paisaje escalofriante, un mar de quietud donde antes florecía la vida. Cientos de cuerpos yacían esparcidos por el pabellón central, un grotesco cuadro de los últimos momentos de una comunidad. Fueron encontrados cerca de tinas de una bebida púrpura, con cianuro. Los informes iniciales lo llamaron el suicidio masivo más grande de la historia moderna. Una escalofriante narrativa se afianzó. Una congregación devota había seguido voluntariamente a su líder hasta la muerte. Habían elegido su destino, un acto de fe final y dramático. Pero a medida que el polvo se asentaba y el silencio de la jungla se rompía, una historia más oscura comenzó a emerger de las sombras. Este era el proyecto agrícola del Templo del Pueblo, conocido en el mundo simplemente como Jonestown. Fue la culminación de la visión de un hombre, un predicador carismático llamado Jim Jones. Les había prometido a sus seguidores una utopía, un mundo libre de racismo, pobreza y la corrupción que él veía en la sociedad estadounidense. Miles le creyeron. Vendieron sus casas, le entregaron los ahorros de toda su vida y lo siguieron a la aislada selva sudamericana. Buscaban un nuevo comienzo, una vida con propósito y comunidad. No tenían idea de que estaban entrando en una trampa meticulosamente construida, una prisión disfrazada de tierra prometida de la que no habría escape. ¿Qué pasó en esas últimas y desesperadas horas? La historia oficial habla de una decisión colectiva, un acto revolucionario contra un mundo hostil. Pero los sobrevivientes susurran sobre coerción, sobre guardias armados y sobre un líder cuya paranoia se había convertido en una obsesión asesina. Hablan de padres obligados a dar veneno a sus propios hijos, sus gritos resonando en el aire húmedo de la noche. La línea entre la devoción y la coacción se volvió borrosa. Luego se borró por completo. Los eventos de esa noche no fueron un simple acto de fe. Fueron el aterrador clímax de años de manipulación, miedo y control absoluto que se había estado gestando en la oscuridad todo el tiempo. ¿Fue realmente un suicidio? Esta es la pregunta que se cierne sobre la memoria de Jonestown, un fantasma que se niega a ser silenciado. El término suicidio masivo implica una voluntad colectiva, una decisión compartida tomada libremente. Sugiere que más de 900 personas miraron sus vidas, a sus hijos y su futuro, y eligieron unánimemente la muerte. Pero, ¿puede una elección hecha bajo presión psicológica extrema, bajo la atenta mirada de guardias armados y bajo el comando hipnótico de una figura mesiánica, considerarse verdaderamente libre? La evidencia dejada atrás pinta una imagen mucho más complicada y perturbadora de esos momentos finales. La propia voz de Jim Jones, capturada en una escalofriante grabación de audio de 44 minutos del evento, ofrece un vistazo aterrador al abismo. No es la voz de un hombre que acepta tranquilamente el destino, sino la de un tirano que orquesta una masacre. Él engatusa, amenaza, manda. Les dice a sus seguidores que esto no es un suicidio, sino un acto revolucionario. Habla de enemigos que se acercan, de un mundo que no les permitirá vivir en paz. En medio de su desvarío se pueden escuchar los sonidos de bebés llorando, seguidos por el escalofriante aliento a las madres para que calmaran a sus hijos y administraran el veneno.
Esto no fue un paso pacífico, fue una ejecución organizada y sistemática. La evidencia física desafía aún más la narrativa de una partida voluntaria. Se encontraron jeringas en la escena, utilizadas para inyectar la mezcla mortal en la boca de bebés y niños demasiado pequeños para beber por sí mismos. ¿Cuántos adultos también fueron forzados? Los exámenes post-mortem de muchas de las víctimas revelaron marcas de inyección, lo que sugiere que no tomaron el veneno voluntariamente. La comunidad idílica fue, en sus últimas horas, una escena de horror y resistencia inimaginables. La sola idea de una madre envenenando voluntariamente a su hijo es una violación de nuestros instintos más profundos, lo que no apunta a una creencia compartida, sino a un colapso profundo y total de la voluntad humana. Esta es la oscura y compleja historia de Jim Jones y las personas que lo siguieron hasta el fin del mundo. Es una historia sobre el poder seductor de la esperanza y las aterradoras profundidades de la manipulación humana. Nos obliga a mirar más allá de los titulares simples y a confrontar una verdad más inquietante. Antes de que podamos entender cómo murió una ciudad entera, primero debemos entender cómo vivió, aislada del mundo, atada por el miedo y completamente cautivada por la voluntad de un solo hombre. La tragedia de Jonestown no fue solo el fin de más de 900 vidas, fue el acto final y brutal de una larga y calculada campaña de guerra psicológica librada contra ellos. Para entender la oscuridad que culminó en Jonestown, debemos viajar en el tiempo, a los humildes comienzos del hombre que se convertiría en su arquitecto. James Warren Jones nació en 1931 en un rincón rural de Indiana, un hijo de la Gran Depresión. Desde muy joven, fue un marginado, un niño extraño y solitario obsesionado con la religión y la muerte. Los vecinos lo recordaban celebrando elaborados funerales para pequeños animales, pronunciando sermones apasionados a una audiencia de amigos imaginarios. Le fascinaba el poder de los líderes carismáticos, estudiando figuras como Stalin y Hitler, no por su política, sino por su capacidad para conseguir lealtad absoluta de sus seguidores. Esta fascinación temprana fue una premonición oscura del hombre en que se convertiría. De joven, Jones encontró su vocación no en las iglesias principales, que él veía como hipócritas y segregadas, sino en un ministerio de su propia creación. Era un orador magnético, su voz un instrumento poderoso que podía calmar, inspirar e intimidar. En el ambiente racialmente tenso de los Estados Unidos de 1950, Jones predicó un mensaje radical de igualdad e integración. Abrió comedores de beneficencia, ayudó a los pobres y a los sin hogar, y creó una de las primeras congregaciones racialmente integradas en Indiana. Para aquellos que estaban marginados y olvidados por la sociedad, Jim Jones no solo ofrecía palabras de consuelo, ofrecía ayuda tangible y una comunidad que los acogía como iguales. Era visto como un defensor de la justicia social, un santo moderno. Pero bajo la superficie de este pastor benevolente, una personalidad diferente estaba tomando forma. Jones comenzó a realizar curaciones de fe escenificadas, afirmando curar el cáncer y otras enfermedades terminales. Los seguidores observaban asombrados cómo aparentemente extraía crecimientos cancerosos de los cuerpos de las personas, que luego se reveló que eran mollejas de pollo. Afirmó tener visiones proféticas y poderes divinos, cambiando lentamente el enfoque de la adoración de Dios hacia sí mismo. Exigía no solo la atención de su rebaño, sino también su devoción y obediencia inquebrantables. Ya no era solo un predicador, se estaba convirtiendo en el único árbitro de la verdad y la salvación para su creciente número de discípulos. El control comenzó sutilmente, entretejido en la trama de su misión compasiva. Animó a los seguidores a vivir en comunidad, a compartir sus recursos y a romper lazos con familiares externos que criticaran la iglesia. Esto creó un ambiente aislado donde su palabra era ley y la disidencia era vista como una traición a su sueño compartido. Estaba construyendo una familia,
pero era una familia con un solo padre, una figura de autoridad cuyo amor y aprobación eran condicionales. Las semillas de Jonestown no se plantaron en las selvas de Guyana, sino en esos primeros días, en el corazón de América, donde un líder carismático aprendió a convertir la esperanza en un arma de control. La iglesia, a la que llamó Templo del Pueblo, creció exponencialmente. Su mensaje de una familia arcoíris, una sociedad utópica donde todas las razas vivían en armonía, resonó profundamente durante la turbulenta era de los derechos civiles. El templo era más que una simple iglesia, era un poderoso movimiento político y social. Jones reubicó a su congregación de Indiana a California a mediados de los 1960, diciéndoles a sus seguidores que un inminente apocalipsis nuclear destruiría el Medio Oeste. Este cambio aisló aún más a su rebaño, haciéndolos aún más dependientes de él para su seguridad y supervivencia. En California, su influencia explotó y se convirtió en un importante poder en la política progresista. Los políticos hacían fila para recibir su respaldo, ansiosos por aprovechar los miles de voluntarios dedicados y disciplinados que podía movilizar en cualquier momento. El Templo del Pueblo proporcionó votos, trabajadores de campaña y multitudes entusiastas para los mítines, convirtiendo a Jones en una figura respetada e incluso temida en ciudades como San Francisco y Los Ángeles. Fue nombrado miembro de la Comisión de la Autoridad de Vivienda de San Francisco, un puesto de significativa confianza pública. Para el mundo exterior, Jim Jones era un humanitario, un líder progresista que estaba marcando una verdadera diferencia. Pocos vieron los siniestros mecanismos de control que operaban justo debajo de la pulida imagen pública del templo, escondidos detrás de la fachada del servicio comunitario. Dentro del templo, sin embargo, la realidad era sorprendentemente diferente. La paranoia de Jones creció a la par de su poder. Predicaba que el gobierno estadounidense, la CIA y las fuerzas capitalistas estaban conspirando para destruir su paraíso socialista. Instituyó formas brutales de disciplina, incluyendo humillación pública, palizas y privación del sueño, todo en nombre del fortalecimiento de la comunidad. Los miembros fueron obligados a ceder sus propiedades, sus cheques de pago e incluso la custodia de sus hijos al templo. Creó una mentalidad de nosotros contra ellos, convenciendo a sus seguidores de que el mundo exterior era un lugar corrupto y peligroso, y que solo él podía protegerlos de la tormenta que se avecinaba. El sueño de una sociedad perfecta comenzaba a mostrar sus grietas. A medida que antiguos miembros comenzaron a escapar y a contar historias de abuso, explotación financiera y tortura psicológica, el escrutinio de los medios se intensificó. La presión aumentaba. Jones veía enemigos por todas partes, convencido de que el mundo se le estaba cerrando a él y a su proyecto utópico. Necesitaba un escape final, un lugar tan remoto que nadie pudiera interferir con su autoridad absoluta. Necesitaba construir su tierra prometida, lejos de las miradas indiscretas del mundo. El escenario estaba listo para el acto final y trágico del Templo del Pueblo, un éxodo masivo a las aisladas selvas de Sudamérica, a un lugar que sería para siempre sinónimo de muerte. Ante las crecientes acusaciones y, honestamente, la amenaza de investigaciones, Jim Jones inició su plan final, el más ambicioso. Declaró que Estados Unidos ya no era seguro para su supuesta familia arcoíris. Afirmó que era una nación caída, consumida por el racismo, el capitalismo y, bueno, al borde de una toma de poder fascista que atacaría específicamente a sus seguidores. El único camino a la salvación, predicó, era construir su propio mundo desde cero, una verdadera utopía socialista, lejos de la corrupción de la sociedad moderna. Jones ya había asegurado un remoto terreno en la selva de Guyana, un pequeño país de habla inglesa en la costa norte de Sudamérica. Parecía la ubicación perfecta, aislada,
subdesarrollada y gobernada por una administración de tendencia socialista que simpatizaba con su retórica anticapitalista. La migración comenzó en oleadas. Los primeros pioneros, un grupo dedicado de leales, fueron enviados por delante para forjar un asentamiento en la densa e implacable naturaleza. Trabajaron incansablemente bajo condiciones brutales, desbrozando tierras, plantando cultivos y construyendo las sencillas cabañas de madera que albergarían a la comunidad. De vuelta en California, Jones usó sus informes de progreso para vender el sueño al resto de su rebaño. Pintó una imagen de un paraíso tropical, una tierra prometida donde no habría más pobreza, ni más racismo, ni más miedo. Lo llamó el proyecto agrícola del Templo del Pueblo, pero se conocería en el mundo simplemente como Jonestown. Fue, en cierto modo, la prueba definitiva de fe, exigiendo que sus seguidores dejaran todo lo que conocían atrás por un futuro que solo él podía ver. Para muchos miembros del Templo del Pueblo, la perspectiva de Jonestown era un sueño hecho realidad. Una parte significativa de la congregación era afroamericana, muchos de los cuales habían experimentado de primera mano el aguijón del racismo sistémico y la pobreza en los Estados Unidos. La idea de una sociedad donde serían líderes, terratenientes y, bueno, libres de prejuicios era un señuelo increíblemente poderoso. Otros fueron atraídos por el ideal comunitario, la promesa de vivir una vida sencilla y significativa dedicada a una causa mayor. Abordaron aviones con esperanza en sus corazones, creyendo que eran pioneros en un viaje para construir un mundo mejor para sus hijos, un jardín del Edén de la vida real. Más de 1000 personas hicieron el viaje, dejando atrás sus hogares, sus familias y sus vidas anteriores. Llegaron a la selva de Guyana, a un asentamiento que era, a primera vista, bastante impresionante. Había hileras de cabañas cuidadosamente dispuestas, un gran pabellón central para reuniones, una clínica médica, una escuela y vastos campos de cultivos. La comunidad bullía de actividad, un testimonio de lo que su trabajo colectivo había logrado. Por un breve momento, pareció que la promesa era real. Estaban aislados, autosuficientes y unidos bajo la guía de su amado Padre. Pero el paraíso que habían viajado tan lejos para encontrar estaba construido sobre una base de mentiras, y su idílica fachada ocultaba una realidad aterradora e ineludible. El sueño se agrió rápidamente a medida que la verdadera naturaleza de Jonestown fue revelada. Esto no era una democracia, era una dictadura. El asentamiento estaba rodeado por una jungla densa, casi impenetrable, y el perímetro era patrullado por guardias armados conocidos como la Brigada Roja. Estos guardias no estaban allí para proteger la comunidad de amenazas externas, sino para evitar que cualquiera se fuera. Los pasaportes y fondos personales eran confiscados al llegar, cortando los últimos lazos con el mundo exterior. Escapar era, honestamente, prácticamente imposible. El mismo aislamiento que había sido presentado como un escudo contra un mundo corrupto se convirtió en las paredes de una prisión a cielo abierto y en expansión de la cual no había tregua. La vida en Jonestown era una rutina agotadora de trabajo duro y adoctrinamiento constante. La jornada laboral comenzaba antes del amanecer y a menudo se extendía por más de 10 horas bajo el sofocante sol tropical. La comida, a pesar de los extensos esfuerzos agrícolas, era escasa y monótona, generalmente consistiendo en poco más que arroz y frijoles. Mientras tanto, Jim Jones y su círculo íntimo vivían con relativa comodidad, disfrutando de una mejor dieta. La promesa de una sociedad igualitaria se había disuelto en una jerarquía rígida donde las masas trabajaban arduamente para el beneficio de unos pocos privilegiados. El agotamiento, el hambre y una creciente sensación de desilusión comenzaron a permear la comunidad, antes esperanzada, creando una corriente subterránea de desesperación. La herramienta de control más potente era la propia voz de Jones, que se transmitía incesantemente a través de una red de altavoces colocados por todo el asentamiento. Día y noche,
Sus sermones, lecturas de noticias y divagaciones paranoides llenaban el aire, sin dejar espacio para el pensamiento privado o la reflexión tranquila. Él controlaba el flujo de toda la información, diciéndoles a sus seguidores que América había caído en el caos y las guerras raciales, reforzando la idea de que Jonestown era su único santuario. El sueño era constantemente interrumpido por su voz que llamaba a reuniones de emergencia en medio de la noche, desorientando aún más a la población y cimentando su autoridad divina sobre cada aspecto de su existencia. Estas reuniones nocturnas, conocidas como Noches Blancas, eran aterradores ensayos para una muerte colectiva. Jones afirmaba que el asentamiento estaba bajo ataque de la CIA u otros enemigos fantasmas y anunciaba que había llegado el momento de su suicidio revolucionario. Distribuía tazas de lo que afirmaba era veneno y ordenaba a todos que bebieran. Después de una prueba tensa y emotiva, revelaba que solo era una prueba de lealtad. Estos simulacros se hicieron más frecuentes y más intensos, condicionando a los residentes de Jonestown para la orden final. La utopía se había convertido en un campo de exterminio, y sus residentes estaban siendo preparados psicológicamente para una masacre disfrazada como un acto final y glorioso de devoción. Dentro de los confines aislados de Jonestown, cada aspecto de la existencia humana caía bajo el dominio absoluto de Jim Jones. La vida no se vivía, era orquestada. La comunidad se despertaba cada mañana no con el sol, sino con el sonido de la voz de Jones crepitando a través de una red omnipresente de altavoces. Sus palabras eran lo primero que escuchaban por la mañana y lo último que escuchaban por la noche. Los altavoces eran una presencia constante, transmitiendo sus sermones, sus diatribas políticas y sus interpretaciones cada vez más paranoicas de los eventos mundiales. No había escape de su voz, ni un momento de pensamiento privado o contemplación silenciosa. Esta ocupación auditiva fue una herramienta poderosa, asegurando que su ideología se filtrara en la conciencia misma de cada hombre, mujer y niño, disolviendo la voluntad individual en un eco colectivo de la suya propia. Esta vigilancia constante no se limitaba al sonido. Jones cultivaba una cultura de sospecha mutua, convirtiendo a los vecinos en informantes. Animaba a los niños a reportar a sus padres y a los cónyuges, a espiarse mutuamente, recompensándolos por su lealtad a él por encima de todos los demás. Cualquier señal de disidencia, una queja susurrada sobre la comida, una mirada anhelante hacia la selva, o una carta a casa que no fuera lo suficientemente positiva, era reportada a Jones. El castigo por tales transgresiones era rápido y público. Esto creaba una atmósfera sofocante donde no se podía confiar en nadie. Los lazos de familia y amistad fueron sistemáticamente rotos y reemplazados por una única y aterradora lealtad al hombre al que llamaban padre. Pensar un pensamiento rebelde era peligroso. Decirlo era invitar a la ruina. El control se extendía a las áreas más íntimas de la vida. Jones dictaba quién podía tener una relación, quién podía casarse y quién podía tener hijos. A menudo separaba a las parejas, reasignando compañeros como le parecía, una cruel demostración de su poder sobre sus vidas emocionales. Afirmaba ser la única persona en Jonestown a la que se le permitía tener relaciones sexuales, enmarcando esto como una carga necesaria de su liderazgo mientras se forzaba sobre seguidores tanto masculinos como femeninos. Al desmantelar el santuario privado de la familia y el amor, se aseguraba de que la única fuente de afecto, validación y seguridad viniera directamente de él. Se convirtió en el único proveedor de todas las necesidades humanas, haciendo que la idea de la vida sin él pareciera no solo imposible, sino completamente aterradora. El suministro de alimentos, el elemento más básico de supervivencia, se convirtió en otra palanca de control. Mientras los residentes subsistían con una dieta escasa de arroz, frijoles y ocasionalmente vegetales, Jones y su círculo íntimo comían por separado y de manera más sustanciosa.
Esta privación física debilitaba los cuerpos y espíritus de la comunidad, haciéndolos más dóciles y menos capaces de resistencia. El hambre era un recordatorio constante de su dependencia de la estructura del templo y de la benevolencia de Jones. Había logrado diseñar un mundo donde él era el sol alrededor del cual orbitaba toda la vida. Era el proveedor, el protector, el legislador y la voz siempre presente en sus mentes, un dios de su propia creación en un reino selvático construido sobre el miedo. El control psicológico en Jonestown se reforzaba con un sistema brutal de castigo físico y emocional. Para aquellos que se atrevían a salirse de la línea, las consecuencias eran, sinceramente, muy severas y diseñadas para la máxima humillación. Incluso infracciones menores podían llevar a ser forzados a trabajar horas extra en lo que ellos llamaban el equipo de aprendizaje, básicamente una cuadrilla de trabajo manual encargada de los trabajos más agotadores. Sin embargo, la disidencia más seria se encontraba con la humillación pública durante las reuniones de la comunidad. Jones señalaba a un individuo, obligándolos a confesar sus supuestos pecados frente a cientos de sus compañeros, a quienes luego se les animaba a abuchearlos y condenarlos. Esta degradación ritualista, despojaba a las personas de su dignidad y servía como una escalofriante advertencia para cualquiera que contemplara la desobediencia. Era, en una palabra, un espectáculo de poder, diseñado para reforzar la futilidad de la resistencia. Ahora, para ofensas más graves, o para aquellos que intentaban escapar, los castigos escalaban a una tortura descarada. Un método infame era la caja, un pequeño contenedor subterráneo donde una persona podía ser confinada durante días en la oscuridad estrecha, a veces con serpientes. Otro castigo implicaba ser arrojado a un pozo oscuro lleno de agua, una experiencia aterradora de privación sensorial y casi ahogamiento. Estos no eran solo castigos, eran actos calculados de guerra psicológica, diseñados para destrozar por completo el espíritu humano. El miedo a ser sometido a tales horrores era un disuasivo poderoso, asegurando que la gran mayoría de los residentes permanecieran sumisos, sus espíritus atrapados por una jaula invisible de terror mucho antes de que sus cuerpos fueran confinados. La Brigada Roja, la fuerza de seguridad personal de Jones, patrullaba el asentamiento con una presencia amenazante. Eran sus leales ejecutores, a menudo jóvenes que habían sido criados dentro del templo, y realmente no conocían otra autoridad. Armados y disciplinados, eran un recordatorio constante y visible de dónde residía verdaderamente el poder. Ocupaban las torres de vigilancia y caminaban por el perímetro, y su misión principal no era mantener a los intrusos fuera, sino mantener a los residentes dentro. La vista de estos guardias armados hacía que la idea de una simple fuga fuera una propuesta que amenazaba la vida. La espesa jungla infestada de serpientes era una barrera natural, pero la Brigada Roja era la humana, asegurando que Jonestown fuera un ambiente sellado, un circuito cerrado de control y miedo. Todo esto creó una atmósfera omnipresente de paranoia e indefensión aprendida. Los residentes estaban físicamente agotados, desnutridos y psicológicamente atormentados. Estaban aislados de todas las noticias y contactos externos, llevados a creer que el mundo exterior era un infierno de guerra nuclear y escuadrones de la muerte fascistas. Jones los había convencido de que él era su único salvador y que Jonestown era su único refugio. En este estado de profunda aislamiento y miedo, el pensamiento racional se volvió difícil y la resistencia parecía no solo peligrosa, sino, honestamente, simplemente ilógica. Estaban atrapados no solo por vallas y guardias, sino por la propia arquitectura de la realidad que Jones había construido meticulosamente a su alrededor. La máxima expresión del control de Jones fueron las noches blancas. Estas no eran meras reuniones, eran ensayos cuidadosamente orquestados para la muerte masiva. En plena noche, sonaba una alarma,
y la voz frenética de Jones irrumpía desde los altavoces, ordenando a todos al pabellón central inmediatamente. Anunciaba que sus enemigos, la CIA, mercenarios o fuerzas racistas, se acercaban por la jungla para destruirlos. Afirmaba que serían torturados, que les quitarían a sus hijos. La única salida honorable, declaraba, era a través del suicidio revolucionario, un acto de desafío contra un mundo corrupto. La atmósfera era de histeria fabricada, una actuación aterradora diseñada para probar y solidificar su control sobre la voluntad misma de vivir de sus seguidores. Durante estas noches blancas, Jones describía el proceso con detalles escalofriantes. Ordenaba a sus leales lugartenientes traer cubos de bebida con sabor, la cual anunciaba que estaba mezclada con veneno. Luego, mandaba a cada persona, comenzando por los niños, a hacer fila y beber su porción. El pabellón se llenaba con sonidos de llanto, de personas profesando su lealtad, y del terror profundo de padres enfrentando una elección impensable. Estaban atrapados en una horrible prueba de lealtad, obligados a probar su devoción, demostrando su disposición a matarse a sí mismos y a sus propios hijos bajo su mando. Era la manipulación psicológica definitiva, borrando la línea entre la vida y la muerte, la obediencia y la aniquilación. Después de horas de angustia y terror emocional, mientras los seguidores aceptaban llorando su destino, Jones hacía un anuncio asombroso. Era solo un simulacro. El veneno no era real. Había sido una prueba de su fe, un ensayo para prepararlos para el día en que la amenaza fuera real. El suspiro colectivo de alivio fue rápidamente reemplazado por un condicionamiento más profundo e insidioso. Con cada ensayo, lo impensable se volvía más familiar. El acto de hacer fila para el veneno se normalizó, transformado de un concepto horrible en una rutina practicada. Jones estaba desensibilizando sistemáticamente a sus seguidores a la idea de la muerte, preparándolos para seguir su orden final, sin cuestionar cuando llegara el momento. Estos simulacros servían a otro propósito oscuro. Permitían a Jones identificar a aquellos que dudaban o se resistían. Cualquiera que mostrara renuencia era avergonzado públicamente, castigado o sometido a intensas sesiones de reeducación. La presión para conformarse era inmensa. Resistirse al simulacro era ser etiquetado como un traidor a la comunidad y un enemigo de su sueño compartido. A través de este proceso repetido de terror y alivio, Jones solidificó su poder hasta un grado absoluto. Estaba condicionando a su gente no solo a obedecer sus órdenes de vida, sino a obedecer su orden de muerte. La masacre final no fue un evento espontáneo, fue una actuación meticulosamente ensayada, y los residentes de Jonestown fueron sus actores involuntarios y trágicos. Para finales de 1978, los susurros de la jungla se habían vuelto demasiado fuertes para ignorarlos. Familiares preocupados en los Estados Unidos, que habían perdido el contacto con sus seres queridos, formaron un grupo llamado Parientes Preocupados. Recopilaron un expediente de relatos desgarradores de los pocos que habían logrado escapar de Jonestown, detallando historias de guardias armados, castigos brutales y tortura psicológica. Pintaron una imagen no de un paraíso socialista, sino de un campo de concentración escondido en lo profundo de la selva sudamericana. Sus súplicas desesperadas finalmente llegaron a los oídos de Leo Ryan, un carismático y aventurero congresista demócrata de California. Conocido por su enfoque práctico en la investigación, Ryan sintió el deber de ver la verdad por sí mismo. Anunció que lideraría una misión de investigación a Jonestown. Para las familias fue un gran avance. Para los residentes atrapados fue un rumor aterrador, casi increíble, de rescate. Jim Jones estaba acorralado. No podía negarse a una visita de un congresista de los Estados Unidos sin confirmar las peores sospechas sobre su comunidad aislada. Hacerlo invitaría a una investigación a gran escala y potencialmente a una intervención gubernamental. En cambio, eligió orquestar un gran engaño.
permitiría que Ryan visitara, pero le mostraría una actuación cuidadosamente curada de una utopía feliz y próspera. Los días previos a la visita estuvieron llenos de actividad frenética. Toda la comunidad se movilizó para limpiar, decorar y preparar a sus importantes invitados. Jones ensayó canciones y bailes con los residentes, instruyéndolos sobre qué decir y cómo actuar. Les advirtió que Ryan y su delegación eran espías, enemigos de su causa, y que cualquier signo de descontento provocaría la destrucción que tanto se habían esforzado por evitar. La presión era inmensa, una prueba final de lealtad bajo la mirada del mundo exterior. El 17 de noviembre de 1978, el congresista Ryan, junto con una delegación de periodistas y parientes preocupados, llegaron a la pista de aterrizaje de Port Kaituma, la pequeña pista que servía como único enlace de Jonestown con el mundo exterior. Fueron recibidos con un entusiasmo forzado, casi maníaco. Mientras los llevaban al asentamiento, se encontraron con una escena aparentemente idílica, gente trabajando junta, niños jugando y una vibrante cena y espectáculo comunitario planeado para la noche. Ryan, inicialmente impresionado, caminó por el asentamiento, hablando con los residentes que, según lo instruido, elogiaron a Jim Jones y su vida en la jungla. La actuación fue, durante unas horas, impecable. La fachada cuidadosamente construida de Jonestown se mantuvo firme, un testimonio de años de condicionamiento y del profundo miedo que atenazaba a su gente. Pero bajo el barniz de felicidad, una corriente subterránea desesperada de miedo y esperanza se arremolinaba. Para muchos residentes, la llegada de extraños fue el primer contacto real que tuvieron con el mundo que dejaron atrás. Era un vínculo tangible con una vida que les habían dicho que se había ido para siempre. La presencia de periodistas y un funcionario de los Estados Unidos representaba una posibilidad frágil, casi impensable, de escape. A medida que la gira oficial continuaba, algunos residentes comenzaron a correr riesgos enormes. Lejos de la atenta mirada de la Brigada Roja y de los micrófonos siempre presentes, comenzaron a deslizar notas en las manos de los periodistas. Estos pequeños trozos de papel doblados contenían súplicas desesperadas de ayuda, sus mensajes una marcada contradicción con la alegre actuación que ocurría a su alrededor. El muro de engaño cuidadosamente construido comenzaba a resquebrajarse. Durante las festividades de la noche, la ilusión de felicidad de Jonestown se hizo añicos. En medio de la celebración escenificada, Vernon Gosney y Monica Bagby le entregaron notas al congresista Ryan. Querían irse. La verdad era innegable. Algunos estaban desesperados por escapar. La máscara de Jones se cayó. Su agitación y paranoia salieron a la superficie. A regañadientes, permitió que los desertores se fueran, pero los tildó de traidores, cambiando el ánimo de la comunidad de alegría a sospecha. La tensión estalló cuando Don Sly atacó a Ryan con un cuchillo, exponiendo la violencia debajo de la superficie. A la mañana siguiente, Ryan reunió a 16 desertores para irse, pero su partida fue recibida con abucheos y acusaciones de los leales. El tormento psicológico fue intenso, pero los desertores siguieron adelante, sin saber que se dirigían a una emboscada. La fachada había desaparecido. Jonestown era ahora un polvorín. En la pista de aterrizaje de Port Kaituma, el escape se convirtió en horror. Mientras los desertores y el equipo de Ryan abordaban 2 aviones, llegó un camión con remolque. Dentro venían hombres armados de la Brigada Roja. Larry Layton, haciéndose pasar por desertor, abrió fuego en el Cessna, señalando el ataque. Los hombres armados desataron el caos, matando al congresista Ryan, a 3 periodistas y a un desertor. La masacre selló el destino de Jonestown. Jones había cruzado la última línea. Con el gobierno de Estados Unidos seguro de responder, la paranoia de Jones se hizo realidad. De vuelta en Jonestown,
Jones reunió a sus seguidores, declarando que había llegado el momento del suicidio revolucionario. La esperanza que trajo Ryan se extinguió en la pista. La comunidad se preparó para su última y horrible noche. No había vuelta atrás. Sin escapatoria, Jones convocó la última noche blanca. Pintó una pesadilla de fuerzas externas, presentando la muerte como su única opción. Se preparó una cuba de bebida de uva envenenada, cianuro, tranquilizantes y más. Los niños fueron obligados a beber primero, los padres sollozando o resistiéndose, los guardias asegurando el cumplimiento. El horror se desarrolló con escalofriante eficiencia. Los cuerpos fueron colocados en filas. Los adultos siguieron, algunos adoctrinados, otros aterrorizados, todos atrapados. Los guardias armados hicieron imposible el escape, beber o morir. Para la mayoría, no fue una elección, sino el último acto de obediencia. Jonestown se convirtió en una cadena de producción para la muerte. Mientras sus seguidores morían, Jones despotricaba sobre el suicidio revolucionario, presentando la masacre como una protesta política. La cinta de la muerte capturó el caos, la disidencia y el silenciamiento de Christine Miller, quien suplicó por otra forma. La resistencia fue aplastada. El proceso tomó horas. 918 murieron, un tercio de ellos niños. Jones murió de un disparo, su fin más rápido que el de aquellos a quienes llevó a la muerte. Jonestown no fue una revolución, fue una masacre nacida de la paranoia y la necesidad de control de un hombre. Las víctimas no fueron mártires, sino bajas de la ilusión de un sociópata. El silencio que siguió fue el sonido del acto final del poder absoluto. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte lo que se viene. Gracias por mirar.